con la celebración de San Antonio Abad, como bien se nos decía, padre del monaquismo. Obviamente se entiende este estilo de vida retirada, este tipo de vida de oración, de trabajo, claro que sí, pero también de mucho espacio de oración y meditación. También recordemos que hay una hermosa universidad, también aquí de mucha tradición en nuestro país. Hoy la palabra del Señor nos pone ya en esa disyuntiva que veremos un poco a lo largo de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo en relación con los fariseos, el cumplimiento a la ley. Todos sabemos, se nos han enseñado, creo yo, siempre desde la escuela, de las libertades, ¿no? Dicen siempre, todos tenemos derecho a la libertad, pero nuestra libertad termina cuando empieza el derecho de los demás. Y ese término de autoridad, de respeto, de qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Un poco a veces, hermanos, diera la impresión en este momento que lo tenemos algo difuso, ¿no? Algo un poco distorsionado, diría yo. Porque nos olvidamos, obviamente, que yo puedo tener toda la libertad del mundo. Claro que sí. Pero, como bien nos han enseñado desde la escuela, nuestras libertades terminan cuando empiezan las libertades del otro. Y recordemos que toda ley fue hecha en función un poco del hombre, para que tengamos una convivencia un poco más saludable y empática. Pero, como vemos en el pasaje del Evangelio de San Marcos, y una actitud a veces, pues, bien denominada en caso de estos grupos, los fariseos, pues, ellos en ciertas cosas, muy al dedillo, muy al milímetro, pues querían que se cumpliese la ley, pero lamentablemente lo hacían con una hipocresía de vida, ¿no? Porque para unas cosas, pues claro, la ley hay que cumplirla y hay que hacerla porque así debe ser, pero para otras cosas simplemente no lo hacían. Como decía mi abuelita, la ley del embudo. Y así nos pasa, ¿no? Hoy en día a veces para algunas cosas, oh, qué horror, ¿por qué? Así no es, es que ¿para qué están las leyes? Y para otras cosas no nos gustan las leyes. No, hermanos. O cumplimos o no cumplimos, respetamos o no respetamos. Pero no podemos ir a medias tintas. Y ojo, el Señor está dando incluso otra dimensión a la ley. No es solamente el cumplimiento tal cual, sino también ver que la ley tiene que ayudarnos. Pero una ley que se zanja, que se simplemente parametra en una circunstancia definida tal cual, que no ayuda al hombre, no sirve. Y es justamente lo que Jesús increpa de estos fariseos. Simplemente se quedan en el cumplimiento a rajatabla de una norma, de un precepto, pero no llegan a entender el verdadero sentido, la plenitud del hombre, la libertad del ser humano de obrar y hacer el bien. Y eso parece también que hoy en día lo hemos olvidado, hermanos. La libertad, la ley van de la mano, pero claro está con responsabilidad. Yo no puedo exigir algo que ni siquiera a veces alcanzo a comprender. Jesús insiste en los fariseos, miren al hombre, miren al ser humano, ¿no? Pero a veces simplemente en excusas, ¿no? Que por qué estaban cogiendo los granos de trigo, porque era sábado y no podían hacerlo, que por qué sacaban esto, que por qué hacían aquello. Pero hermanos, a veces hay situaciones o circunstancias en donde el Señor nos invita a mirar más allá, ver el verdadero bien, porque a veces, y hay que ser honestos, yo ya le he comentado en reiteradas ocasiones, el Señor había dado solamente 10 mandamientos para la convivencia del pueblo, pero el pueblo judío había creado más de 600 preceptos para el mejor cumplimiento de la ley de Dios. Entonces recordemos, ¿no? Por eso cuando Jesús dice, yo soy el Señor del sábado, está diciendo que, miren, lo que Dios nos dio, 10 mandamientos, nosotros, o el pueblo lo había convertido en más de 600 preceptos, pues realmente a veces nosotros mismos nos complicamos la vida. Por eso, hermanos, ojalá que entendamos el verdadero sentido de la ley, que busquemos realmente al Señor y el bien que podemos hacer, pero que sobre todo entendamos que el camino, las normas, es justamente para buscar la plenitud del ser humano y no todo lo contrario. Así es que el Señor nos invite a mirar más allá, a buscar el bienestar, a buscar el encontrarnos con Dios y no muchas veces en pequeños detalles que nos sirven
Cuidado con lo que decía el Señor, justamente los fariseos, que a veces colamos el mosquito, pero dejamos pasar el camello. Disque por cumplir la ley. Habría que preguntarnos qué ley estamos cumpliendo. Y nosotros que creemos en el Señor, cumplimos la ley del Señor, la ley del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Que así sea.